Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la que habéis oído desde el principio. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ya nuestra hermana Rosario ha orado para el inicio de esta clase y vamos a recordar, hermanos, algo acerca de esta carta, ¿no? Esta carta, primera de Juan, es una de 3 cartas que el apóstol Juan envía a una red de iglesias, ¿no?, que están cerca de la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, y que en ese momento, ¿no?, está pasando por una fuerte crisis, ¿no? Y un grupo de personas había roto la comunión en la iglesia, ¿no? Y había empezado a enseñar que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Mesías. No, habían empezado a enseñar que ellos, ¿no?, este grupo de personas que habían llegado a esta iglesia, ellos tenían una revelación de parte de Dios, ¿no?, una especie de un conocimiento espiritual, aparte de Jesús. Y no solo eso, también estaban provocando ira y violencia, ¿no?, dentro de la iglesia. Así que Juan escribe esta carta a estas iglesias. Las otras 2 también son mucho más directas, son instrucciones específicas para las iglesias de cómo tratar estas falsas enseñanzas y a estos falsos cristianos, ¿no? Y esta primera carta de Juan es más como un sermón, ¿no?, que circulaba alrededor de las iglesias tratando este tema, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente que Juan en el capítulo 1, ¿no?, en el prólogo, él escribe lo siguiente: que la palabra de vida es Jesús. Es quien nos revela cómo es Dios y quién es Dios, ¿no? Él vino y trajo la vida, Él es la luz verdadera, es la palabra de vida, y junto con los apóstoles son testigos de Jesús, ¿no? Son testigos del mensaje que los creyentes habían escuchado desde el principio acerca de Jesús. Así que Juan quiere recordarle a estos hermanos quién es Jesús, cuál es su mensaje que habían oído desde el principio, ¿no? Y este mensaje es que Dios es luz y Dios es amor, ¿no? Son las 2 grandes lecciones de esta carta, que Dios es luz y Dios es amor, ¿no? Así que Juan también dice que aquellos que han creído en el mensaje que Jesús ha dado a los discípulos y a los apóstoles, ahora, dice, tienen comunión con el Padre, ¿no?, y con el Hijo, y participan de la vida misma de Dios. Y por eso, si Dios es luz y nosotros hemos creído en Dios, hemos participado de la vida de Dios. Juan dice, ¿no?, en el capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que hemos creído en Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Está en el capítulo 1, versículo 6. Así que, ¿qué significa andar en luz? Ya hemos visto, ¿no?, en los primeros versículos, que significa reconocer la realidad del pecado y reconocer la realidad del perdón, que solamente hay por medio de Jesús. El perdón es la base de nuestra relación con Dios, pero también es la base de nuestra relación como iglesia, ¿no? Y eso es lo que vimos la semana pasada, al inicio del capítulo 2, con nuestra hermana Rosario. Nuestra hermana Rosario terminaba el domingo anterior señalándonos, ¿no?, que si la vida de Dios está en nosotros, entonces nosotros tenemos que comportarnos como hijos de luz. Así terminó su intervención nuestra hermana Rosario. Entonces esta mañana quiero que, mi parte es del 5 al 7, pero para poder agarrar la idea vamos a retroceder 2 versículos. Vamos a ver rápidamente desde el versículo 3, porque
Hay algo que tenemos que entender, ¿no? La Biblia no ha sido escrita, pues, en su inicio con versículos, capítulos, ¿no? Ha sido un todo, ¿no? Por ejemplo, esta es una carta, ¿no? Si nosotros hiciéramos el ejercicio de leer la carta de corrido, tal vez nos sería más fácil poder entender, ¿no? Pero como está escrita por versículos, capítulos, a veces hay un corte, ¿no? Y eso también corta la idea, ¿no? Entonces, para poder captar la idea completa, vamos a retroceder 2 versículos y vamos a hablar desde el versículo 3, ¿no? Entonces, en esta mañana quiero que leamos desde el versículo 3 para poder entrar en contexto y ver algo que ya nos enseñaba la hermana Rosario, que es el acerca del obedecer, ¿no? La obediencia, hermanos, es un tema central en toda la Biblia. Nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis y no hay una página en la cual nosotros no podemos encontrar este llamado de parte de Dios a la obediencia, ¿no? Recordemos que Jesús no solo dijo, créeme, sino también dijo, sígueme, ¿verdad? Dios le da mucha importancia a nuestra obediencia. Entonces, en estos tiempos, pues, sin embargo, la obediencia a los mandamientos de Dios a menudo se ignora, se descarta o se pasa por alto. ¿Por qué? Porque la obediencia, pues, nos da, pues, como se dice, una bofetada en la cara, ¿no? O sea, nos confronta con nuestro pecado, desafía nuestra vida y va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Porque por naturaleza, hermano, nosotros somos desobedientes, pues no nos gusta obedecer. Esa naturaleza que está en nosotros, ¿no? Aún siendo cristianos, ¿no? No me dice porque somos cristianos ya somos totalmente obedientes a Dios, ¿no? Recuerden que hemos dicho que aquel que dice que no peca hacia Dios, ¿no? Mentiroso, miente, ¿no? Entonces, todos somos desobedientes, hermano, pues es nuestra naturaleza, ¿no? Sin embargo, Dios nos ordena obedecer. No por mostrarnos su poder sobre nosotros, sino porque Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Es como un padre, ¿no? Un padre o un hijo nunca va a querer que él le vaya mal, ¿no? Por eso nos aconseja, nos habla, ¿no? Aunque muchas veces, sobre todo la juventud, pues no les gusta que le aconsejen. No, papá, déjame, yo sé lo que hago. Y a veces, muchas veces, van sobre nuestro consejo y les va mal, pues, ¿no? Pero nuestro deber es aconsejarles porque queremos lo mejor para ellos. Igualmente Dios, ¿no? Dios nos habla, nos pide que nosotros lo obedezcamos porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces nosotros vamos a retroceder, como le dije, hasta el versículo 3 para poder agarrar la idea. Y dice, el versículo 3 dice así, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Así dice la primera parte. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La evidencia, ¿no?, de que alguien conoce a Dios y que tiene comunión con Él es que guardan sus mandamientos, ¿no? Una sencilla y amorosa obediencia es un resultado natural de una comunión con Dios, ¿no? La obediencia es una señal de que conocemos a Dios, ¿no? Reconociendo que Dios espera que su pueblo viva de cierta manera. ¿De qué manera? De la manera que Él nos ha dicho, ¿no? De la manera que Él quiere. En el Antiguo Testamento el profeta Oseas se quejaba del pueblo de Israel, ¿no? En el capítulo 4 de Oseas, capítulo 4, versículo 1, Oseas se quejaba del pueblo de Israel. Y en la segunda parte del versículo 1 dice así, ¿no? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Y cómo sabía Oseas esto? En el versículo 2 lo dice, ¿no? Porque perjuran, mienten, matan, hurtan y adulteran, y prevalece el homicidio tras homicidio, así suceden. Entonces, ¿qué había hecho la gente de Israel? Cada una de esas acciones que hacían, ¿no? Perjuraban, mataban, mentían, iba en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley, en contra de los 10 mandamientos, ¿no? Así se comportaba el pueblo de Israel. La prueba de nuestro conocimiento de Dios implica conocer su carácter y requisitos y vivir en obediencia a esos requisitos. Algunos pensamos que guardar algunos mandamientos es obedecer a Dios. No. Guardar algunos mandamientos o obedecer en parte a Dios es
no hay obediencia parcial, ¿no? Es desobediencia, ¿no? Querer obedecer, bueno, voy a leer y voy a obedecer lo que a mí me conviene, lo que no me conviene, lo que no me agrada, no. Tenemos que obedecer toda la palabra de Dios, ¿no? No hay obediencia parcial. Un cristiano llamado Henry Schaeffer es un famoso químico que recibió un premio Nobel, ¿no? Dice que él tuvo una experiencia cuando era joven de que él nació en un hogar cristiano, un hogar que profesaba la iglesia presbítera tradicional. Dice que él un día estaba conversando con su papá, llegaron y discutían acerca de la ética, y él le decía, no, este hombre le decía a su papá, papá, pero la Biblia dice así, ¿no? La palabra del Señor dice tal y tal y tal. Entonces el papá dice que le dice, bueno, eso dice la Biblia, pero esa la Biblia está mal. Entonces dice que él se quedó totalmente sorprendido, ¿no? Al ver pues que su papá era un hombre ya que estaba años en la iglesia y que al final le salga diciendo esto, ¿no? De que la Biblia estaba equivocada. Entonces él, como era joven, él sintió que la iglesia, o mejor dicho, que el cristianismo, él lo tomó como una tontería, ¿no? Pero al cabo de unos años Dios, pues, en su misericordia, lo hace pues que venga a sus caminos, ¿no? Y él se da cuenta que no, pues, el cristianismo no es una tontería. La profesión de fe de su padre era lo que era una tontería, ¿no? Porque él hablaba una cosa, pero hacía otra cosa. No obedecía, y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Nosotros podemos hablar de Cristo, compartir la palabra, pero ¿cuántos de nosotros, de lo que compartimos, de lo que hablamos, lo practicamos? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que le sucedió a este hombre, ¿no? Entonces, si nosotros creemos en un Dios vivo, debemos creer también en su palabra y confiar en su palabra, ¿no? Reconocer que su palabra debe ser una regla de fe para nosotros, ¿no? Y practicarla, incluso cuando sea difícil obedecerlo, ¿no? Hay cosas que de repente para nosotros humanamente es difícil, como por ejemplo cuando te dice, ¿no? Ama a tu enemigo, o ama a aquel que te ha difamado, no, ámalo, dice, ¿no? Una experiencia que yo tuve cuando recién me convertí, o mejor dicho, cuando recién el Señor me convirtió a mí, porque nosotros no nos convertimos, el Señor nos convierte, fue que yo me había primero salido de mi trabajo, ¿no? Y al cabo de 2 años yo regreso, pero ya como cristiano. Pero antes de salirme ahí, pues yo tenía un comportamiento totalmente diferente, pues, ¿no? Yo era de las personas que cuando me decían algo, lo primero que se me venía a mi boca, yo eso decía. Entonces, cuando yo regreso nuevamente a mi trabajo, a los 2 días nomás que yo llego, ocurre un incidente, ¿no? Y fue algo, de repente fue mi culpa también. Entonces, la persona a quien yo había tomado algo que, bueno, es un trabajo, ¿no? Hay herramientas, hay materiales, entonces a veces uno está apurado, toma, ¿no? Entonces, yo hice eso y a la persona que yo le había afectado se molestó, ¿no? Y me comenzó a hablar, pues, de la A a la Z, me dijo de todo, y entonces mis compañeros que me habían conocido más antes esperaban, pues, que yo reaccionara como era antes, ¿no? Pero sin embargo, pues, yo, no, pues, ¿no? No dije nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya había tenido una experiencia con un hermano y el hermano me dice, cuando tú tengas este tipo de situaciones, porque te vas a encontrar, me dice, con personas que no conocen la palabra de Dios y ellos pues son personas así que dicen lo que se les ocurre, tú recuerdas siempre un pasaje, me dijo, me mencionó el pasaje de Romanos capítulo 12, creo que es el versículo 18 que dice, ¿no? En lo posible, ¿no dice? Mantener la paz con todos los hombres, ¿no? Entonces, si a nosotros, pues, nos violentan de esa manera y está en nosotros, ¿no? Mantener la paz, bueno, no es mi culpa, bueno, te pido perdón, pues, pero la cosa es mantener la paz con las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hice, ¿no? Bueno, me dijo de todo, pero bueno, yo dije, ya. Me acordé de ese versículo. Entonces, ahora, en mi interior, yo no estaba callado, pues, ¿no? En mi interior yo no estaba callado, yo le estaba contestando de la misma manera, pero, pues, como decía la hermana Rosario la semana pasada, es el Espíritu Santo ahora quien
toma el control de nosotros y nos da dominio propio, pues, ¿no? Refrena nuestra lengua, ¿no? Ya, pues, después uno pide perdón a Dios, pues, porque tal vez no lo has dicho, pero sí lo has pensado, entonces le pedimos al Señor que limpie nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, porque de todos modos siempre va a quedar eso, ¿no? Entonces, a veces va a haber cosas que a nosotros no nos va a gustar obedecer, pero lo tenemos que hacer porque así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora, decíamos el versículo 3, ahora en el versículo 4 va a reiterar el mismo versículo, pero le va a añadir una advertencia, ¿no? El versículo 4 dice, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan dice, ¿no? Si tú afirmas conocer a Dios, pero tu vida no cambia, ¿no? Entonces, eso es una señal de que no conoces a Dios. Bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo escucho la palabra, pero la palabra solamente se ha quedado acá en mi cabeza y no ha bajado en mi corazón, por eso todavía no cambio. ¿No? Es una excusa de decir que, nada, ya, yo quiero seguir viviendo como yo quiero, ¿no? Juan está diciendo aquí que la persona que no guarda los mandamientos de Dios no tiene la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, ¿no? Cuando llega a nuestra vida, va a transformar nuestra vida, va a trastornar nuestra mente y va a transformarnos, va a cambiar cuando la verdad llega a nuestra vida. ¿No? La verdad de Dios siempre va a conducir al amor, ¿no? Y el amor nos va a llevar a la obediencia, ¿no? A la obediencia. Siempre nos va a conducir a una vida transformada. Entonces, cuando una vida es transformada, cuando una vida no es transformada, no, podemos estar seguros, más que seguro, que a la verdad esta persona, él o ella, no ha conocido a Dios, ¿no? Ahora, el versículo 5, ¿no? Así, vamos a ver que la obediencia brota de nuestro amor. Versículo 5 dice, ¿no? Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. En este versículo, Juan amplía el alcance, ¿no? Porque dice, primero dice guarda sus mandamientos, ¿no? El que lo conoce guarda sus mandamientos, pero acá dice, pero el que guarda su palabra, o sea, toda la Biblia, ¿no? Dice, en el amor de Dios se ha perfeccionado. Juan parece estar diciendo aquí que nuestro amor por Dios es un reflejo del amor de Dios por nosotros. Si nosotros ¿por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Por eso nosotros amamos a Dios. Entonces, el amor por Dios que nosotros tenemos es un reflejo del amor de Dios por nosotros, ¿no? Y es una respuesta a Él. De modo que nuestra observancia de la palabra de Dios podría ser una señal del amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros. Ahora acá la palabra perfeccionado significa que ha madurado, ¿no? El amor de Dios ha madurado en nosotros, ¿no? En nosotros como creyentes, ¿no? Aquí Juan aborda el motivo. En esencia está comunicando que sabemos que conocemos a Dios cuando amamos a hacer lo que Él manda. Ahora, existen 3 motivos para obedecer. 3 motivos para obedecer. A veces usted no lo sabía, pero existen 3 motivos para obedecer. Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo. Podemos obedecer porque necesitamos hacerlo y podemos obedecer porque queremos hacerlo. ¿Cómo se explica? Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Como trabajadores. ¿Por qué obedecemos a nuestro jefe? Porque si no lo obedecemos, nos botan, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que? Porque tenemos que hacerlo, ¿no? Necesariamente. Igual que un esclavo, ¿no? Un esclavo, ¿por qué obedecemos? O en esos tiempos, ¿no? ¿Por qué obedecían? Porque si no obedecía, pues, hasta lo podían matar, ¿no? Entonces, obedecía porque tenía que hacerlo. Ahora el otro, ¿por qué obedecemos? Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si yo necesito un lugar y no conozco, ahora pues existen los celulares, el GPS, ¿no? Uso el GPS para llegar a ese lugar
porque tengo que hacerlo, ¿no? Porque si no, no llego a ese lugar, ¿no? Solo obedezco al GPS, ¿no? O a las indicaciones que alguien me da, porque tengo que hacerlo, pues si no, no llego a ese lugar, ¿verdad? ¿Y por qué obedecemos? Y nosotros como cristianos obedecemos porque queremos, ¿no? Un creyente obedece a la palabra de Dios porque quiere, porque la relación entre él y Dios es una relación de amor, ¿no? O sea, quiere hacerlo, quiere obedecer a Dios porque quiere agradarlo, ¿no? Porque el amor de Dios está en nosotros, ¿no? O sea, lo hacemos por eso, no porque queremos humanamente. Humanamente no lo vamos a hacer, ¿no? Porque está el amor de Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nosotros queremos hacerlo, ¿no? Para agradar a Dios. Amén. Jesús dijo, ¿no? En Juan 14:15, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos, ¿no? Si me amáis, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero amor a Dios se expresa en la obediencia, ¿no? Guardamos los mandamientos por nuestro amor a Dios. Cuando comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nuestra respuesta debe ser amarlo y obedecerlo. Cuando verdaderamente nosotros entendemos, ¿no?, la obra de Jesús en la cruz, nuestra respuesta debería ser amarlo y obedecerlo, ¿no? El amor se deleita en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque comprende el costo y el sacrificio de ese amor, ¿no? Jesús amaba hacer la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Jesús amaba hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, ¿no? Y si somos como Jesús, también debemos amar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos y esa obediencia a su vez va a evidenciar nuestro verdadero amor a Dios. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan emplea aquí otra expresión de ser cristiano, ¿no? Dice, en Él y permanece en Él. Y estos son sinónimos, ¿no? En Él y permanecer en Él son sinónimos, que implica una relación viva del tipo más profundo y cercano a Dios a través de Jesucristo. Esta relación se manifiesta en actividad, compromiso y amor a la voluntad de Dios, ¿no? Imitando el modo de vivir de Cristo. En otras palabras, si estás permaneciendo en Él, permaneciendo en Cristo, debemos estar caminando como Cristo y viviendo como Cristo. ¿Y cómo Cristo vivió? Vivió en obediencia al Padre, ¿no? Haciendo siempre su voluntad. Así que la pregunta para nosotros sería, ¿no? Como creyente, ¿estamos caminando como Jesús? ¿Estamos viviendo como Jesús? Hay una frase muy popular que dice, ¿no? Las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Es exactamente lo que Juan está diciendo, ¿no? Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, hemos creído en Cristo, tenemos que caminar con Él, ¿no? Nuestras acciones muestran nuestras acciones que estamos viviendo como Cristo. Los grandes santos de la antigüedad evidenciaron su fe con sus vidas, ¿no? Hay un predicador llamado Robert Chapman, es un predicador inglés, dice que él se planteó un objetivo. Él decía, ¿no? Al ver a tantos predicar a Cristo y a tan pocos vivir a Cristo, dice que él se propuso vivir como Cristo. Y es verdad, no hay muchos que hablan de Cristo, pero no viven como Cristo, ¿no? Y este hombre, Robert Chapman, dijo eso, ¿no? Veo a tantos predicar de Cristo, pero a ninguno vivir como Cristo, o a pocos vivir como Cristo, entonces yo voy a hacer lo segundo. No es que voy a dejar de predicar a Cristo, pero voy a vivir como Cristo. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, ¿no? La verdad hay muchos que predican a Cristo, pero ¿cuántos viven lo que enseñan? ¿Cuántos vivimos lo que enseñamos? Había un hombre que escribió acerca de un misionero, ¿no? Dice que ese hombre llega a un lugar, a una aldea muy remota. Y dice que cuando él llega, como era misionero, comienza a compartir la palabra de Dios, ¿no? Comienza a enseñarles a las personas que estaban ahí y les presenta a Cristo, comienza a compartirles el Evangelio. Y dice que cuando él estaba hablándoles de Cristo, la gente, al poco tiempo de que él estaba conversando, la gente sonreía y asentaba con la cabeza, así como diciendo sí, sí.
Entonces él se queda, dice, ¿no?, admirado, ¿no?, medio sorprendido, y le dice, ¿ustedes saben de lo que le estoy hablando?, le dice. Y uno de ellos le dice, sí sabemos de qué nos estás hablando. ¿Así? ¿Cómo así? Es que aquí viene un hombre, le dice, un doctor que viene a ver por nuestras necesidades. Este misionero le estaba hablando, ¿no?, le estaba describiendo a Cristo, que Cristo es amoroso, que Cristo es bondadoso, que Cristo se preocupa por nosotros, ¿no? Entonces ellos le dicen, sí, nosotros conocemos a ese hombre porque ese hombre viene por acá. No, dice que era un doctor que siempre iba ahí a ese lugar remoto y los atendía, ¿no? Entonces este hombre estaba viviendo como Cristo. Por eso ellos estaban viendo a Cristo en él. Cuando este misionero llega y le describe, sí, nosotros lo conocemos porque este hombre vive tal cual ustedes están describiendo. Entonces, así también nosotros debemos ser, ¿no? A través de nuestro comportamiento, de nuestra manera de vivir, debemos mostrar a Cristo. Debemos mostrar a Cristo. Antiguamente, ¿no?, en ese tiempo que perseguían a los cristianos, ¿por qué los perseguían? ¿Por qué los capturaron a los cristianos? Porque los cristianos, ¿no?, vivían como Cristo, ¿no? Entonces les era fácil reconocerlos, ¿no? Ahora, si alguien se va a llegar el momento, dice, ¿no?, que los cristianos van a ser perseguidos. Nosotros vamos a ser perseguidos. Si a nosotros nos arrestaran por ser cristianos, ¿encontrarían suficiente evidencia para meternos presos? ¿Entienden lo que les digo? ¿Evidenciamos con nuestra vida que verdaderamente somos cristianos? ¿Evidenciamos con nuestra vida? ¿Damos evidencia de que nuestra vida ha sido cambiada, que nuestra vida ha sido transformada, de que Cristo está en nosotros, que nosotros lo reflejamos con nuestro comportamiento? ¿No? Debería ser un test para cada uno de nosotros, ¿no? Hacernos ese autoanálisis de si verdaderamente estamos viviendo como Cristo, ¿no? Entonces, del versículo 3 al versículo 6, Juan agarra el tema, pues, de la obediencia a Dios, ¿no? Y a partir del versículo 7 ya va a hablar él acerca del amor, que también es una evidencia, ¿no?, de que nosotros hemos sido transformados, del amor hacia nuestro prójimo, ¿no?, del amor que debemos tener entre nosotros, ¿no? Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, Juan ya nos ha señalado, ¿no?, desde el versículo 3 al versículo 6, que si decimos que somos hijos de Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Y debemos andar como Él anduvo. Andar como Cristo, ¿no? No tomar, pues, eso, no sé si así lo habrán tomado estas personas que se llaman israelitas y caminan así, ¿no?, con su barba, su túnica. De repente lo han entendido de esa manera, que andar como Él anduvo, para ellos es eso, ¿no? Pero a eso no se refiere, ¿no? Sino mostrar y vivir como Cristo vivió, ¿no?, aquí, ¿no?, entre nosotros, obedeciendo siempre al Padre. Esa es una evidencia de que estamos en comunión con Él y andamos en luz. Ahora, a partir del versículo 7, Juan nos va a decir que otra evidencia de que estamos en comunión con Dios es el amor que tenemos entre hermanos, ¿no? Por eso en el inicio del versículo 7 dice, hermanos, haciendo un filtro de que está hablando aquella que hemos creído en Dios, que esto no es para todos, ¿no?, es para nosotros, ¿no? Para aquellos que han creído en Dios. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Es decir, el amor a Dios y el amarnos entre nosotros como hermanos no es nuevo, bueno. Estuvo desde siempre, estuvo desde el principio. Dios es amor, ¿no? Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Así termina el versículo 7, ¿no? Entonces, vayamos a Marcos capítulo 12, porque tenemos que ver a qué mandamiento se refiere, ¿no? Mandamiento nuevo, dice.
Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 34. Marcos capítulo 12, de versículo 28 al 34. Dice, ¿lo tienen? Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Aquí el Señor está uniendo dos mandamientos que él tenía en el Antiguo Testamento, ¿no? Uno que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos de 4 al 5, y el otro, Levítico capítulo 19, versículo 18. Entonces, él une estos dos y nos da este nuevo mandamiento, el gran mandamiento, ¿no? Porque le dice, bueno, en esta se resume toda la ley y los profetas. No, Jesús dice que estos dos mandamientos, que en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo, en eso se resume todos los mandamientos, ¿no? Porque es cierto, pues hermano, ¿no? Pues mi señor el otro día me decía, ¿no? A veces vemos a la televisión, noticiero, ¿no? Y hay tantas muertes, todos los días de muerte, asesinato, robo, ¿no? Me decía, pero ¿por qué es tanto así, Leo? Es que son personas que no conocen de Dios, personas pecadoras. Porque si conocieran de Dios, le digo, el que conoce de Dios y ama a su prójimo, lógicamente, nunca le va a robar, nunca lo va a matar, nunca lo va a estafar, nunca va a codiciar sus cosas, ¿no? Nunca le va a causar daño, pues, ¿no? Entonces, el amor a Dios o el amor al prójimo nos lleva a eso, ¿no? A no atentar contra nuestros hermanos, ¿no? O contra el prójimo, ¿no? Entonces, tal vez nos mareamos un poco al leer que Juan dice, ¿no? Que no es un mandamiento lo que escribe, que no es un mandamiento antiguo, pero a la vez dice nuevo, ¿no? Recordemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Y los griegos tienen dos palabras que definen nuevo. El primero es nuevo en tiempo. Por ejemplo, ¿no? Yo me junto una cantidad de dinero y bueno, me voy, me compro un carro, o quiero irme a comprar un carro, ¿no? Voy a la mejor concesionaria y digo, bueno, quiero tener un carro nuevo, nuevo del 2025, ya todavía no estamos en 2025, pero yo quiero tener un carro nuevo del 2025, ya, pues como tengo dinero, lo compro, ¿no? Es un carro nuevo. Pero de repente junto dinero no me alcanza, pues, ¿no? Y me voy a eso donde venden de segunda y también, pues, ¿no? Con lo que tengo me compro. Ese carro no es nuevo, ¿no? De repente es del 80, no sé qué año me alcanzará, ¿no? Pero para mí es nuevo, ¿verdad? Porque es mi primer carro. Entonces, en el griego hay dos palabras para nuevo. Nuevo en tiempo y nuevo en carácter. Aquí no está refiriéndose a antiguo en nuevo en tiempo, sino en carácter, ¿no? El nuevo mandamiento que está dando no es un nuevo mandamiento, sino es nuevo en énfasis, en carácter, ¿no? ¿Recuerdan cuando el Señor dice, no me acuerdo bien de esto, pero dice, no matarás, ¿no? Pero aquel, ¿no?, que dice a su hermano necio, ya ha matado. O cuando dice adulterás, no adulteres, ¿no?
Pero si tú ya has codiciado a la mujer en tu corazón, ya has adulterado con ella. O sea, el Señor le pone mayor énfasis a la palabra, ¿no? Entonces, así también está haciendo aquí, ¿no? Si amamos a Dios, ¿no? Vamos a obedecer sus mandamientos. Si amamos al prójimo, vamos a obedecer también su mandamiento. Y si amamos al prójimo, vamos a poder perdonar y pedir perdón aún si no tenemos la culpa, ¿no? Ahora, este pasaje nos confronta, ¿verdad? Como le decía al inicio, ¿no? Nos confronta, ¿por qué? Porque del versículo 13 al versículo 6 nos pide que nosotros debamos vivir de acuerdo a como nosotros predicamos, compartimos, enseñamos, ¿no? Porque todo aquí, bueno, yo estoy aquí adelante compartiendo la palabra, pero en general todo lo hacemos, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿no? Al final todos compartimos la palabra, todos predicamos, ¿no? Pero lo que nos lleva aquí es que tenemos que nosotros, en primer lugar, obedecer y cumplir lo que predicamos, ¿no? Si verdaderamente somos hijos de luz, verdaderamente hemos creído en Jesús, somos una nueva criatura, hemos sido transformados, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por amor a Dios, que Él quien nos amó primero, debemos obedecer y vivir de acuerdo a como Él vivió, ¿no? De acuerdo como Él estuvo aquí, obedeciendo siempre al Padre. Y ese amor también que Dios tiene en nosotros también nos va a llevar a amar a nuestro prójimo, ¿no? A amarnos entre nosotros, ¿no? La hermana Rosario decía la semana pasada que aún en las iglesias, en la comunidad de fe, hay problemas, ¿no? Hay circunstancias, hay rencillas, ¿verdad? Y a veces puede ser que aún haya en nosotros algo de orgullo, de soberbia, que no queremos ni pedir perdón, ni permitir que la persona a quien hemos ofendido aceptar su perdón, ¿verdad? Perdónenme más. A veces es doloroso ver la falta de amor entre hermanos. A veces, como decía la hermana también la semana pasada, tenemos grupos, ¿no? Ya sabemos con quiénes nos vamos a saludar cuando termine el culto, escogemos, ¿no? Ahí saludo, ahí nos saludo, o a veces no le decimos, pero saludamos a quien a nosotros nos place. Y no debe ser así, ¿no? El amor, si Dios verdaderamente ha puesto amor entre nosotros, en nosotros, su amor, tenemos que ser como Jesús. Jesús no escogía, ¿verdad? O Él escogía a quien sí y a quien no. Él era igual para todos, ¿verdad? Para los pecadores, para Él no había pecadores, ¿no? Por eso le criticaban a la gente, ¿no? ¿Cómo tú te juntas con pecadores, comes con pecadores? Le dicen, ¿no? Pues yo no he venido por los sanos, ¿no? Yo no he venido por los justos, le decía, ¿no? Yo he venido por los pecadores. Entonces, hermanos, es confrontante, como le digo este texto, porque a veces nosotros podemos tener rencillas con unos hermanos y nosotros querer pedir perdón y que la otra persona no te acepte el perdón. Eso no debe suceder. No debe suceder, hermano. Dios es el que ha puesto, ¿no?, ese sentir en nosotros, de ese amor en nosotros, y nosotros tenemos que ser obedientes, ¿no? De pedir perdón, como así Él nos perdona, ¿no? La semana pasada decíamos que nosotros tenemos un abogado, ¿no? Que Él está intercediendo por nosotros, Él intercede delante del Padre para que nosotros seamos perdonados. Nosotros queremos que Dios nos perdone, pero muchas veces nosotros no queremos perdonar al que nos ha ofendido. Como les dije, este pasaje es muy confrontante. Bueno, a mí en lo particular lo ha sido, pero doy gracias a Dios, ¿no? Porque
Yo sé que toda la palabra te habla, ¿no? Pero cada vez que a mí me toca un texto, pues a mí como se dice criollamente, me revuelca en primer lugar a mí, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, ¿no? Que el Señor pues haya podido hablar a sus vidas así como hablaba a la mía. Amén, hermano, vamos a orar para agradecer al Señor por tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que si verdaderamente somos hijos tuyos, Señor, debemos obedecerte, Señor, debemos vivir como tú has vivido, Señor. Debemos, Señor, bendito Dios, amar, Señor, como tú nos has amado, porque tú nos has amado primero, Señor. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón, Señor. A pedir perdón, Señor. Muchas veces a veces nosotros no hemos sido el que hemos provocado, Señor, pero por mantener la paz con todos, Señor, bendito Dios, lo podamos hacer, Señor. Y ayuda también a toda persona, bendito Dios, a que si tiene algún conflicto, algo, Señor, en su corazón, bendito Dios, tú puedas despojar de todo ello, Señor. Porque si aún tenemos eso, Señor, eso es un impedimento, Señor, para que nosotros podamos tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, háblanos, Señor, a través de esta palabra guardada en nuestros corazones, Señor, pero que también lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, de poder meditar y escuchar tu santa y bendita palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.